Lo importante aquí es ¿no? Es ir generando fundamentalmente acciones que nos permitan desarrollar, ¿no? Todo el proceso de la salud, que es lo más importante. Necesitamos fundamentalmente tener conocimientos para poder enfrentar problemas y en especial este tema de la salud renal, ¿no? Que realmente es muy importante abordarla porque tiene varias connotaciones, pero fundamentalmente la calidad de vida de los pacientes es pues crítica, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco hablando de lo que es el modelo de salud familiar comunitaria e intercultural. O sea, ¿y por qué lo vamos a hablar? Fundamentalmente porque todo lo que es el programa de prevención, los programas de prevención y promoción de la salud se basan en el modelo SAFSI. Y si nosotros no entendemos el modelo SAFSI, muy difícilmente vamos a poder intervenir dentro de todas las otras acciones, ¿no? O sea, tenemos que necesariamente conocer este modelo para poder contextualizar lo que se hace, lo que hace el programa de salud renal. Bueno, ¿qué es la SAFSI? Lo que es importante saber que es una política de salud oficial del Ministerio de Salud y Deportes, es decir, está establecida por un decreto supremo y, bueno, prácticamente eso hace que sea una política de salud oficial y a partir de eso nosotros podamos desarrollar todas las acciones. ¿Qué busca? Busca soluciones a los problemas de salud y sus determinantes, como la educación, vivienda, alimentación, saneamiento básico y otros. O sea, ¿qué estamos hablando, digamos, por ejemplo, de los problemas de salud? Por decir algo, en el caso de la salud renal, por ejemplo, el tema de la diabetes. ¿Cuáles son los factores que van a incluir, por ejemplo, para que una persona tenga diabetes? Y ahí estamos viendo, por ejemplo, factores ligados fundamentalmente a la alimentación, ¿verdad? O sea, porque definitivamente los diabéticos tienden a comer, digamos, tener una dieta bastante rica en carbohidratos bueno, fundamentalmente eso hace que suban de peso y obviamente se genera obesidad y luego la diabetes y finalmente la enfermedad renal crónica, ¿no? Toma en cuenta los sentires, saberes y prácticas de la población para que todos vivamos bien. O sea, ¿a qué se refiere esto? Fundamentalmente, ¿qué tenemos que hacer? O sea, la medicina científica, pues, evalúa al ser humano de una manera física fundamentalmente, qué sé yo, tomamos exámenes de laboratorio, ecografías, qué sé yo, toda la parte física de cómo está un ser humano. Sin embargo, el tema de los sentires, qué siente la persona cuando está enferma, qué sabe la persona cuando va a curar su mal y qué prácticas ejerce la población para que, digamos, podamos conservar la salud. O sea, acá lo importante que es, no es simplemente hablar en términos teóricos de lo que va a ser, digamos, la salud, ¿no? O sea, todos hablamos de la salud, todos queremos salud. Sin embargo, nuestras acciones muchas veces van ligadas, ¿no? A que de pronto, pues, terminamos haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, por otro lado, busca que la persona, la familia y la comunidad tengan una atención de salud que no solo vea la enfermedad de la persona, sino también su relación con la familia, comunidad, naturaleza y el mundo espiritual. Es muy interesante este concepto, por una razón, ¿no? Tenemos una persona que está enferma, digamos diabetes, necesita hacer una dieta especial, una dieta particular para diabético que tiene que ver, digamos, con quitarle una serie de alimentos. Pero ¿cuál es el primer núcleo donde la persona tiene que acudir o por donde la persona puede establecer elementos que me permitan superar o tener, digamos, una alimentación adecuada? Es la familia, pues. O sea, porque si en la familia todo el mundo está comiendo algo rico, o sea, qué sé yo, por decir algún lechón, y el diabético está ahí con sus verduritas hervidas y su carnecita magra, digamos, no va a durar mucho, digamos, en ese proceso de dieta, ¿no? O sea, siempre va a querer comer lo que come el resto de la familia. Entonces, si la familia lo apoya y todos comen lo mismo, pues es diferente, ¿verdad? Entonces, va a haber una acción sostenible a largo plazo y eso va a permitir que el paciente pueda recuperarse. Y obviamente la comunidad acá es muy importante, o sea, el apoyo de la comunidad, porque todos nos preocupamos por la persona que está enferma, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué busca la SAFSI? Fundamentalmente el derecho a la salud y a la vida. O sea, acá es muy importante esto, ¿no ve? Y digamos que, ¿qué es lo que tenemos que ver con esto? Es que la salud y la vida se ejerzan como un derecho social que el Estado garantiza. O sea, el Estado, por ejemplo, ha promulgado una ley de alimentación saludable, por ejemplo, para promover que la población tenga hábitos saludables. Lamentablemente es una ley que ha quedado muy poco difundida y su aplicación es mínima, ¿no? Entre otras cosas, esta ley, por ejemplo, establecía que todos los alimentos que nosotros vayamos a consumir tengan
un letrero o una etiqueta donde establezca cuántas calorías, digamos, estamos consumiendo en ese alimento. O sea, eso va de alguna manera a orientar a la gente para que si puede o no puede consumir el alimento y cuáles serían los efectos de consumir ese alimento. Entonces, ese derecho social es muy importante que se garantice, pero además se ejerza, ¿no? Ahora, obviamente, el equipo de salud va a atender a la persona, a la familia en el establecimiento de salud, en sus casas y en la comunidad o barrio. O sea, la idea es fundamentalmente que el equipo de salud salga a la comunidad, salga al barrio para hacer acciones. O sea, no solamente se quede en el hospital, en el centro de salud, sino tiene que haber una relación entre la comunidad y la gente y el establecimiento de salud. Porque promueve la movilización social para la toma de decisiones. O sea, es importante esto, ¿no? Hacer que la gente sea consciente, que la población, la junta de vecinos sea consciente de la necesidad que tenemos, de las necesidades que tenemos en salud y cómo podemos lograrlo. O sea, muchas veces cuando, por ejemplo, discutíamos los temas de salud con los municipios preferían, por decir, construir escuelas, construir caminos antes de la salud. Entonces acá es muy importante que la población se movilice para que el municipio priorice temas de salud. Además, las relaciones entre las personas participantes en salud deben hacerse en el respeto, reconocimiento y valoración mutua de sus sentires, de sus saberes, de sus prácticas. O sea, aquí tiene que haber un respeto, ¿no? Entre todos el establecimiento de salud y la comunidad. Es familiar, ¿por qué? Porque organiza la extensión de coberturas y la cualificación de la atención básica, estamos hablando fundamentalmente de la atención primaria, es un nexo entre el servicio y la comunidad, realiza visitas domiciliares, habíamos dicho, desarrolla acciones de promoción, que es promoción de salud, fundamentalmente educación, prevención, por ejemplo, estos tiempos hemos estado hablando mucho de lo que es las vacunas, por ejemplo, ¿no? La recuperación y la rehabilitación. Y se responsabiliza de un número determinado de familias. Aquí un médico va a tener un número determinado de familias a su cargo para poder trabajar. Y utiliza la carpeta familiar. La carpeta familiar es un registro de todas las familias y fundamentalmente las determinantes que pueden producir enfermedad. Y es comunitario, ¿por qué? Porque desarrolla procesos permanentes de movilización social. Lo que les decía, ¿no? Tenemos reuniones con la comunidad, todo para poder tomar decisiones con participación social. O sea, aquí lo importante es que la comunidad participe, que no se aísle. Si bien como salud nosotros tenemos una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer, es muy importante involucrar a la comunidad para que participe en eso. Implementa la promoción de la salud para el abordaje de las determinantes. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alimentación para pacientes diabéticos, lo mismo, digamos, para pacientes hipertensos, que son las dos principales causas ¿no? que producen, ¿no? Enfermedad renal crónica. Impulsa la participación intersectorial en la gestión de la salud. Les decía, les hablaba de una ley de alimentos saludables, por ejemplo, donde además de lo que les decía del etiquetado, pues hablaba de lo que es seguridad alimentaria, ¿verdad? O sea, en algunos sectores hay alimentos y en cierta medida abundan, pero en otros lugares no hay, ¿no? Entonces hay que equilibrar, el Estado tiene la obligación de equilibrar y generar políticas para eso. Es intercultural, es una de las características más importantes de las aves. ¿Por qué razón? Porque va a desarrollar procesos de articulación y complementariedad entre las diferentes medicinas, o sea, estamos hablando fundamentalmente de la medicina tradicional que va a interactuar o debería interactuar con la medicina científica para poder lograr resultados. O sea, hay elementos que son interesantes, importantes. O sea, es más, digamos, la medicina científica ha surgido del conocimiento de muchas plantas que tenemos dentro de lo que es las poblaciones, y eso obviamente, ya una vez que está sintetizado y producido industrialmente, pues muchos antibióticos han tenido ese origen, ¿no? Entonces, es muy importante conocer eso. Implementa procesos de aceptación, reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas. Aquí fundamentalmente, qué conoce la comunidad, qué prácticas tiene la comunidad, para en función de eso poder desarrollar acciones de coordinación y sinergia fundamentalmente, ¿no? O sea, irnos apoyando mutuamente como sistema público y también como medicina tradicional. Básicamente los principios de la SAFSI son 4: participación social, intersectorialidad, interculturalidad e integralidad, que es la participación social, la capacidad de los actores sociales para tomar decisiones de manera efectiva en cuanto a la planificación, ejecución, administración y seguimiento, evaluación y control de las acciones de salud a partir de su involucramiento autónomo y organizado en el proceso de gestión compartida en salud.
con el fin de lograr sostenibilidad de las acciones emprendidas. Tenemos un modelo de gestión donde la comunidad participa con sus actores, con el secretario de Salud de la Junta de Vecinal, con el secretario de Salud del municipio, de manera de que ellos van a incorporarse dentro de toda la etapa de lo que es no solamente la planificación, sino todo el proceso de gestión del servicio. O sea, pues estamos hablando de planificación, de de la ejecución de la administración y finalmente el seguimiento y la evaluación, ¿no? Y obviamente el control de las acciones de salud. Luego, la intersectorialidad. ¿Por qué es importante la intersectorialidad? Porque fundamentalmente aquí estamos viendo sectores como educación, que es muy importante trabajar. Nada más, por ejemplo, si nosotros vemos en el área educativa, todos los años se realizan proyectos que muchas veces los colegios los adoptan, digamos, como proyectos integrales para todos sus alumnos y familias. Y, por ejemplo, qué sé yo, se haga la alimentación saludable un año y ahí se desarrolla, ¿no? Cómo se puede generar una acción de alimentación saludable. Y definitivamente es interesante e importante, ¿no? Porque si no fuera así, uno no aprende, digamos, a cuidarse de ciertos elementos negativos en cuanto a la alimentación y fundamentalmente se orienta, ¿no?, al consumo de alimentos de tipo natural, vamos a decir así, o en su medida de alimentos sanos, ¿no? El tema de saneamiento básico es fundamental porque el saneamiento básico, usted sabe, tiene que ver mucho con la producción, por ejemplo, de diarreas, ¿no? O sea, la disposición de desechos sólidos, de desechos líquidos, todo tiene que ver, digamos, con temas de salud, entonces, de conservar la salud. Entonces, es muy importante coordinar también con el ámbito del saneamiento básico. Los temas de producción, habíamos dicho, el tema de la seguridad alimentaria fundamentalmente, los temas de vivienda, la organización social y otros, ¿no? ¿Y para qué es importante esto? O sea, ¿para qué es importante coordinar? Porque estamos absolutamente seguros que, por ejemplo, las determinantes socioeconómicas son aquellas que es necesario controlar dentro de cualquier comunidad, dentro de cualquier familia. O sea, si nosotros no logramos controlar las determinantes, vamos a seguir teniendo enfermos. Es lógico. O sea, si en una familia un diabético, solo el diabético hace dieta o se hace una alimentación específica y el resto de la familia no, yo les digo, tarde o temprano el diabético va a comer como el resto de la familia y obviamente nunca su diabetes va a estar controlado, o sea, siempre va a estar con crisis, con crisis, con crisis y como les digo, hasta el final se va a complicar y obviamente va a desarrollar, digamos, todas las otras acciones, ¿no? Ahora, obviamente, eso se puede hacer en base a alianzas estratégicas y programáticas, o sea, tenemos necesariamente que, de alguna manera, operativizar esta coordinación. No lo podemos hacer de una manera, digamos, solitaria, sino tienen que expresarse, digamos, pueden ser convenios, programas conjuntos, lo que fuese, ¿no? ¿No? Para poder eh, identificar las problemáticas y obviamente darle soluciones, ¿no? Y obviamente aquí es muy importante también que se optimicen los recursos, ¿no? O sea, porque fíjense, en el ámbito educativo, salud no va a gastar plata, eso va a salir, digamos, del presupuesto de salud, y de pronto, obviamente, ahí, sin embargo, es una acción muy importante, ¿no? O sea, porque, como les digo, ahí el niño y la familia aprenden a comer bien, ¿no? La interculturalidad es otro tema que es muy importante porque definitivamente tenemos que estar conscientes que en nuestro país y en varios países de Latinoamérica tenemos todavía un gran componente de origen indígena, origen campesino y otro tipo de etnias que es importante establecer esa articulación complementaria. Es decir, eh, no es todo malo, digamos, cuando hablamos de medicina tradicional, hay muchas cosas que sí son positivas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr identificar estas acciones? Es a partir del diálogo, ¿no? Y una aceptación y reconocimiento y valoración mutua de los sentires, conocimientos y prácticas con el fin de actuar equilibradamente en la solución de los problemas de salud en busca de la calidad de atención. Como les decía, ¿no? Hay muchos alimentos que nos van a ayudar, por ejemplo, al controlar los picos de azúcar, ¿no?, en la sangre. Por ejemplo, el consumo del chuño, que es interesante, que muchos dicen que es carbohidrato, que es almidón puro, pues evidentemente, pero es un almidón que tiene bajo nivel de liberación. Por lo tanto, por ejemplo, el consumo del chuño puede ayudar fundamentalmente a evitar picos de ¿no?
picos de glicemia alta, de manera de que con eso vamos controlando. Entonces, la misma quinoa se han hecho estudios que puede producir ese tipo de reacción, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, ¿no? Desde los alimentos y todo lo que se utiliza en la comunidad para poder trabajar esos temas también de una manera adecuada, ¿no? Y no de pronto, nada más porque viene del área rural, pues prohibirlo, ¿no? El tema de la integralidad tal vez es uno de los elementos más importantes por una razón, porque es la capacidad del servicio para concebir el proceso de salud y de enfermedad como una totalidad. O sea, que contempla a la persona y su relación con la familia, la comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual, con el fin de implementar procesos de promoción de la salud, lo que les decía, educación fundamentalmente, prevención de la enfermedad, aquí la vacunación, les decía, es el tema de moda, la rehabilitación, o sea, una vez que se enferma, cómo podemos recuperarlo, cómo podemos hacer que esta persona vuelva a sus actividades normales y finalmente la recuperación de manera eficiente y eficaz. O sea, necesariamente acá lo que tenemos que hacer son acciones que nos permitan ver al paciente desde el momento que está como sano o después se enferma y hacerle el seguimiento durante todo el proceso de obtención de su enfermedad, si caso se enferma. Entonces, es muy importante el tema de la integralidad porque nos permite ver a la persona de una manera amplia, no solamente, habíamos dicho, desde un punto de vista orgánico, ¿no? Sino también desde un punto de vista espiritual. O sea, y obviamente en el marco de una comunidad, de una familia. O sea, si lo vemos a la persona solamente como persona y no lo vemos en un contexto familiar, por ejemplo, vamos a tener limitaciones. Mucho más si no lo vemos en un contexto de comunidad. Ahora, vamos a ir profundizando algunos conceptos como la promoción de la salud y básicamente ese proceso político de movilización social que pretende el involucramiento de los actores sociales en el abordaje de las determinantes, lo que les decía, para modificar y mejorar sus condiciones sociales, económicas, ambientales y otras, y no solo influir en el cambio de sus actitudes, conductas y prácticas de protección de la salud. O sea, aquí la idea, como les decía, no es solamente ver a la persona en el tema de salud, sino ver también el tema de una manera integral, ¿no? O sea, no solamente limitarnos al tema de la enfermedad, sino también ver en el tema de sus condiciones sociales y económicas, porque a partir de eso vamos a poder modificar estas situaciones. ¿Qué elementos tiene la promoción de la salud, la movilización social, las alianzas estratégicas y la comunicación y educación para la salud? ¿Qué es la movilización social? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de movilización social? Nos estamos refiriendo principalmente al proceso por el cual el sistema de salud impulsa a los actores sociales para que se involucren en el desarrollo de las acciones de salud acordadas a partir de la planificación en todos los niveles de la gestión de salud. Lo que les decía, ¿no? Aquí hay que involucrar a todo lo que es la junta de barrio, la junta de vecinos, tenemos que involucrar al alcalde, a todo lo que es el consejo municipal, o sea, prácticamente todos los actores comunitarios, tanto legalmente elegidos, podríamos decir con representatividad, digamos, electiva, como por ejemplo son los concejales de un gobierno autónomo municipal, pero también a todos los secretarios de salud de los sindicatos, eh, como vamos a decir allí, de las juntas de vecinos y, bueno, toda la comunidad organizada. Las alianzas estratégicas son la conjunción de esfuerzos, recursos y capacidades para llegar al mismo objetivo, efectuadas entre los representantes de la comunidad, el sistema de salud e instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de diferentes sectores. O sea, acá es importante, si se dan cuenta, el tema de involucramiento de las organizaciones ya establecidas, ¿no? No solamente es un tema de ver, digamos, la salud como un tema aislado, ¿no? Sino fundamentalmente la salud integrada a organizaciones públicas, otras organizaciones de público, pero también privadas y organizaciones sociales de diferentes sectores. Y repitiendo un poco, siempre vamos a hablar de educación, producción, saneamiento básico, justicia y otros. Después tenemos la comunicación, educación para la salud. Este tal vez es uno de los momentos más importantes. ¿Por qué razón? Porque vamos a generar procesos de difusión. O sea, lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, es un proceso de difusión y capacitación. La transmisión e intercambio de conocimientos y prácticas en salud para la generación de actitudes de protección de la salud. O sea, todo el trabajo que en este momento estamos haciendo precisamente tiene ese objetivo, ¿se dan cuenta? O sea, ustedes que están participando de este curso van a tener la posibilidad ya de empezar a ver los temas de una manera diferente, o sea, de una manera más profunda. Hoy vamos a ver, luego de mi clase, van a ver ustedes ya en detalle cómo se hace
el tema de la prevención, digamos, el manejo de un paciente renal en atención primaria, que es muy importante, y mañana van a ver lo que es hemodiálisis, lo que es trasplante, de manera de que con eso vamos a cerrar de alguna manera el círculo de las enfermedades renales crónicas. O sea, esto es muy importante porque, como les digo, nos permite de alguna manera, pues, tener un conocimiento amplio que ese conocimiento nos permite tomar acciones, ¿no? Y fundamentalmente ir modificando prácticas, que es lo más importante, ¿no? Por eso que muchas veces se llama comunicación para el cambio de la conducta. Ahora, el modelo SAPSI tiene dos componentes, un modelo de atención y un modelo de gestión compartida, que de alguna manera ya lo hemos ido trabajando a través de la exposición, pero simplemente para especificar, el modelo de gestión compartida fundamentalmente es un proceso organizado que toma decisiones entre la comunidad, sus representantes y el sector salud, donde cada uno de ellos participa de igual a igual en la planificación, es decir, a ver qué va a hacer el establecimiento de salud este año, qué metas tiene, cómo va a hacerlo. La administración significa cómo se ejecuta. En muchas comunidades, digamos, hacen un seguimiento, por ejemplo, a la ejecución del POA. Muchos establecimientos no cumplen, digamos, sus funciones, entonces alguien tiene que controlarlos, ¿no? Luego el seguimiento y el control, que es muy importante, ¿no? El control social, o sea, si ustedes se dan cuenta y han escuchado y tal vez han ido viendo, por ejemplo, las páginas sociales, periódicamente, generalmente entre enero, febrero y marzo, todos los ministerios, todas las instituciones públicas hacen rendición de cuentas. Eso tiene que ver con el control social, o sea, las rendiciones de cuentas son básicamente los informes que presentan las instituciones para decir, bueno, esta es la forma, ¿no? Que estamos ejecutando los recursos y estos son nuestras metas y, bueno, es lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido. El modelo de atención, fundamentalmente, ¿qué características tiene? Les decía, enfoca la atención de manera intercultural e integral, desarrollando relaciones de confianza entre prestador y usuario dentro y fuera del servicio de salud, a partir de flujos constantes de información, lo que permite la implementación de procesos de promoción, prevención, tratamiento y revelación eficaces y eficientes para la o el usuario. O sea, acá, como les decía, es muy importante trabajar esto de una manera integral, no solamente dedicarnos al tema de la enfermedad. Algún momento mucha gente decía, pues el Ministerio de Salud debería cambiar su nombre y debería llamarse el Ministerio de la Enfermedad, porque solo se ocupa de la enfermedad. Ahora estamos tratando de revertir ese concepto porque estamos trabajando también en promoción y prevención. Recupera en el proceso de atención la participación de los usuarios en la organización de los servicios para una atención que satisfaga sus necesidades y expectativas. O sea, eso es muy importante también, ¿no? Porque en ese diálogo que tiene que haber entre el prestador de servicios y el que recibe el servicio, tiene que necesariamente generar acciones nuevas, ¿no? Pues, qué sé yo, por ejemplo, muchos establecimientos no funcionan los sábados, entonces, y la gente está con más tiempo los sábados para poder ser atendida, por lo tanto, debería habilitarse, por ejemplo, un horario de los sábados, ya sea por turno, por lo que fuese. Mucha gente necesita atención en la noche, entonces deberíamos tener atención, digamos, de consulta externa, por lo menos emergencias en la noche, etcétera, etcétera. Informa oportuna y adecuadamente sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades a las y los usuarios y sus familias, para que se tomen decisiones consensuadas sobre los procedimientos que se realizarán, priorizando la opinión del usuario. Eso tiene que ver fundamentalmente con un concepto bioético que tiene que ver con la autonomía del paciente. O sea, el paciente tiene autonomía de decisión en cuanto a su persona y obviamente en cuanto a cómo manejar su enfermedad. O sea, uno tiene que explicarle necesariamente cuáles son las condiciones de salud que tiene y qué posibilidades terapéuticas tiene. O sea, en otras palabras, no solamente es un tema de que conozca nada más, sino que también él tome las decisiones y asuma la mejor solución para su problema de enfermedad. Evidentemente, hay veces que las soluciones no son muchas, pero sí hay que explicarle. Y esto tiene que ver también con el consentimiento informado, ¿no? Porque nadie puede recibir o ser sujeto, digamos, de alguna acción sin su conocimiento previo y sin su autorización previa. Un tema muy importante es que organiza las prestaciones en red. Esto es fundamental dentro de lo que es el modelo SAFSI, porque definitivamente tenemos que organizar desde el menor nivel de complejidad hasta el mayor nivel de complejidad para que haya una continuidad de la atención. Ya entrando un poco al tema, es muy importante establecer que el Programa Nacional de Salud Renal ya se está implementando hace más de 15 años y realmente son importantes los logros que se han ido obteniendo, que los vamos a ir trabajando poco a poco. Y es necesario, digamos, ver
y estar conscientes que la insuficiencia renal crónica prácticamente se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. Es decir, realmente estamos con niveles incontrolados. Es realmente enorme la cantidad de pacientes que tenemos y nada más, digamos, fuera el paciente, ¿no? Sino el alto impacto sanitario, social y económico. En este momento, que prácticamente ningún servicio público logra cubrir la cantidad de pacientes renales que tenemos. Generalmente se compensa eso con la compra de servicios, especialmente al sector privado. La visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica cambió notablemente, restringida inicialmente a una patología de baja incidencia. En la actualidad afecta a un porcentaje significativo de la población boliviana, es decir, la cantidad de casos se ha incrementado altísimo y fundamentalmente, ¿no? Porque la prevalencia está relacionada a la diabetes y a la hipertensión arterial, es decir, son las principales causas de enfermedad renal crónica en Bolivia y es importante, ¿no? Empezar a trabajar en estas dos enfermedades para evitar que los pacientes lleguen a hacer enfermedad renal crónica. Por otro lado, las personas que necesitan tratamiento dialítico está incrementándose de una manera geométrica, decimos, la tendencia es altísima, y obviamente esto influye, ¿no? En el incremento de los costos globales, o sea, a partir del 2015, 2014, se estableció que el tratamiento de hemodiálisis iba a ser gratuito para el usuario y lo iban a pagar a través del Sistema Único de Salud. O sea, en otras palabras, se convertía en una prestación gratuita. Sin embargo, esto ha influido mucho, por ejemplo, en la ejecución de los recursos dedicados al Seguro Universal, al Sistema Único de Salud y fundamentalmente el costo global es altísimo, ¿no? Sin embargo, esto es muy importante porque hemos logrado evitar que el usuario pague aquello. Nosotros tenemos historias de muchas personas que vendieron su casa, vendieron su auto, prácticamente se volvieron pobres por pagar tratamiento de diálisis. El costo generalmente, bueno, más o menos en promedio es alrededor de $100 diarios y solamente es el uso de la máquina. Tienen que tener 3 sesiones semanales. O sea, fíjense, ¿no? O sea, $300 diarios en un mes o $1,200 diarios por paciente y díganme usted si alguien en su familia puede soportar ese costo. O sea, realmente era un costo altísimo y las personas definitivamente terminaban prácticamente ahorrado, vendiendo cosas, o sea, haciendo algún tipo de negocio para poder sobrevivir. Entonces, el impacto económico es muy, muy fuerte. Pero ya una vez que se hizo gratuito, obviamente el Estado a través del SUS va pagando, pero se van a dar cuenta que los números el costo, digamos, del tratamiento hemodiálico también es altísimo, ¿no? Lo vamos a ver en la última transparencia. El problema de la enfermedad renal crónica es que un gran número de personas con enfermedad renal son asintomáticos, o sea, la detección precoz se puede lograr, con la detección precoz de la enfermedad se puede lograr la remisión, o se puede retardar la progresión de la enfermedad renal y reducir los acontecimientos cardiovasculares, obteniéndose como resultado el uso más eficiente de los recursos disponibles. O sea, que es importante empezar a hacer, ¿no? Campañas de detección precoz. La charla que va a dar la doctora Valdivia tiene que ver un poco eso, cómo se hace el manejo en la atención primaria para poder, digamos, ver con mayor detalle estos procesos para poder avanzar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las estrategias que tiene el programa de salud renal? La primera estrategia es les decía, ¿no? La propuesta de generar y hacer asignaciones presupuestarias que aseguren la disponibilidad de recursos para desarrollar programas de control que incluya identificación, seguimiento y atención de pacientes con enfermedad renal. Es lo que les decía, ¿no? O sea, en este momento, a través del SUS, tenemos pagos de las prestaciones de enfermedades renales y eso nos ayuda de alguna manera a, primero, la detección, luego el seguimiento y finalmente la atención del paciente. La segunda estrategia es por el fortalecimiento del Programa Nacional de Trasplante. Esta es una acción muy, pero muy importante que se ha ido desarrollando a partir del año 2014, porque se ha creado un Programa Nacional de Trasplante Gratuito. De las características y cómo se accede lo van a ver mañana. La doctora les va a explicar de la manera más amplia posible cómo es el proceso de manejo del trasplante. Ya ha participado de todos estos eventos y lo conoce muy bien y realmente, digamos, es la mejor persona para poder orientar cómo se hace el manejo. La tercera estrategia está vinculada al sector prestador, integrando los sectores públicos, seguridad social, ONGs y privados, fortaleciendo de esta manera el trabajo en red. Esto es muy importante también recalcarlo porque en 2014, cuando yo estaba en el Ministerio de Salud, por ejemplo, hemos logrado
articular acciones para trasplante, por ejemplo, con la Seguridad Social. Se acreditó el servicio de trasplante en la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz y ellos nos prestaban servicios, ¿no? Para poder hacer trasplantes. Las ONGs, en Santa Cruz había una ONG que se llamaba, ay, no, pero había una ONG que trabajaba muy bien en el tema de trasplantes, no, pero en el tema de hemodiálisis, entonces sí, digamos, es positivo y se logra. Y también los sectores privados, ¿no? O sea, muchas clínicas privadas se han acreditado para poder hacer trasplante y por lo tanto, digamos, hemos logrado vincular a todos estos sectores y hemos logrado un trabajo de red para poder hacer trasplantes y otras acciones en salud. La cuarta estrategia, ¿cuál es? Es el componente específico de salud renal, focalizando el concepto de control de la salud renal, cuyos componentes y subcomponentes estarán articulados y vinculados a qué? A la promoción de la salud renal, mediante la participación plena del equipo de salud involucrando en los programas y estrategias de salud comunitaria. O sea, aquí el programa de salud renal no puede ser solamente programa, ¿no? Sino tiene que articularse con los programas del ministerio para poder desarrollar acciones sinérgicas. Y la prevención de la enfermedad renal en los tres niveles de atención, en nivel primario, secundario y terciario. O sea, es muy importante esto. O sea, no es solamente el tema de charlitas en la comunidad, sino también hay que vigilar en los hospitales. Eso es muy importante. Y obviamente el tema de la referencia y contrarreferencia, que también tiene que ver con que un paciente que es detectado vaya, ¿no? A hacer su hemodiálisis, a hacer su tratamiento y si es posible su trasplante. La atención de la enfermedad renal con los postulados y principios de la ética clínica, considerando individualmente el costo-beneficio, costo-efectividad del tratamiento y los derechos del paciente. Como les decía, un tiempo en Bolivia este era un problema muy serio, pero al final para el paciente, ¿no? Porque tenía que pagar él mismo. Incluso la ley de trasplante establece que el receptor tiene que pagar, digamos, todo lo que es el proceso de trasplante. Sin embargo, como les digo, esa ley la hemos de alguna manera superado haciendo el decreto de trasplante gratuito. Entonces, esto es muy importante. La quinta estrategia es la información obtenida desde los circuitos operativos, generándose una base de datos que al ser centralizada en la unidad ejecutora central producirá estadísticas epidemiológicas. O sea, lo importante es la información para tomar decisiones. O sea, si nosotros no vamos a trabajar aquí el tema de la información, difícilmente vamos a poder generar, digamos, acciones, ¿no? Por ejemplo, no solamente el tema estadístico, sino también ver, como en el caso de esta, por ejemplo, evaluación del Programa Nacional de Salud Renal, cómo hemos ido, por ejemplo, evolucionando en tema de presupuesto, por ejemplo, en ese cuadro de abajo está, dice, ¿no? Presupuesto asignado por gestión. Fíjense, el 2019 se han asignado 121 millones de bolivianos y para la gestión 2022 se han asignado 228 millones de bolivianos. Fíjense, casi se ha duplicado el presupuesto. Es muy importante esto porque, como les digo, una cosa que es importante es, por ejemplo, una vez promulgada la ley 1152, fíjense, el 2019 se han beneficiado 3.000 pacientes con enfermedad renal crónica con hemodiálisis. El presupuesto en ese momento fueron 121 millones de bolivianos. En la gestión 2020 fueron 3.200 pacientes. Fíjense, se han incrementado 200 pacientes en relación al año anterior. El presupuesto subió a 270 millones, fíjense, de 121 a 270. Y finalmente en la gestión 2021, pues ya ha subido de 3.200 a 3.250 y se ha ejecutado 292 millones. O sea, fíjense cómo se ha ido incrementando paulatinamente el presupuesto. Este es un presupuesto que, digamos, lo va a ejecutar el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Salud Renal y obviamente es muy importante dar, digamos, como les decía, atención a todo lo que estamos haciendo, ¿no? También se ha trabajado, por ejemplo, temas de pacientes con trasplante renal gratuito, pacientes con dotación gratuita de medicamentos inmunosupresores, que son los pacientes que son prácticamente han recibido, ¿no?, un trasplante, ¿no? Los pacientes con medicamento inmunosupresor son pacientes trasplantados que reciben estos medicamentos para evitar rechazo al injerto, ¿no? Entonces, fíjense, el Estado está invirtiendo bastante plata y prácticamente, ¿no?, entre los 3 años, del 2019 al 2021, pues se han gastado 880 millones de bolivianos. Fíjense, no es poca plata la que el Estado gasta en los pacientes. Y por lo que es importante resaltar es que estos 880 millones de bolivianos antes los tenía que pagar el paciente. Ahora no los paga el paciente, los paga el Estado.
Entonces, probablemente ese es uno de los adelantos más importantes del manejo de la enfermedad renal crónica en el país y creo que, digamos, nos permite de alguna manera avanzar, ¿no?, en todo lo que va a ser la implementación del Sistema Único como nivel de salud universal y gratuito. Bueno, básicamente ese es el pantallazo que queremos dar, ¿no?, a partir de lo que es el programa de salud renal.